ese matrimonio y esas dos personas que están haciendo un pacto luchen, peleen, vayan hasta el fin con todo. Y entonces por eso a veces, y se los confieso, soy un poco picky para casar. Claro, a veces me han metido algunos gatos por liebre, pero eso pasa a veces. Pero cuando me siento con las personas que voy a casar, y ya lo he hecho muchas veces, y les pregunto, no es gente de la iglesia, para que usted no ¿quién será? ¿Quién será? No. Es gente que a veces son recomendados. Por eso me cuesta tanto. Si usted algún día no me quiere colocar en una posición incorrecta por el amor que me tiene, no me mande recomendados para que yo case y usted mismo sabe que no se pueden casar. Porque a veces a mí me hacen un mal cuando me hacen eso. A veces, no, es que es mi sobrino, no, es que es fulano de tal. Y después uno se da cuenta que todo el mundo estaba en contra del matrimonio, hasta la persona que me los está recomendando. Y entonces casi me lanzaron a hacer un matrimonio obligado que yo ni quería y que la gente ni quería, aún el que me recomendó. Y entonces, si usted me ama y basado en este tema, no me recomiende casar gente que usted sabe que tienen problemas antes de casarse, que usted sabe que no deberían casarse, que los case otro, pero no me deje a mí ese peso y esa carga dentro de mi historial como pastor. Y por eso cuando yo me siento con los que se van a casar, yo les hago preguntas, y escúchenme, preguntas que son muy básicas de un creyente. Y antes, yo pensaría unos 20 años atrás, cuando hice mi primer matrimonio, encontré que las respuestas a estas preguntas eran inmediatas. O sea, era fácil de que me respondieran lo que preguntaba. Hoy en día, y aún con gente creyente, esas preguntas se han tornado lo que yo hablaba la semana pasada, depende de. Una de ellas, y espero que usted no me tilde, yo sé que esto después lo van a transmitir por YouTube y que no me malinterpreten. Uno de ellos es cómo nosotros celebramos nuestro matrimonio, nuestro pacto matrimonial. Porque yo creo que si estamos haciendo un voto delante del Señor como creyentes, lo que menos debería de haber es cosas que a Dios no le agraden. Entonces mi primera pregunta es, ¿va a haber licor en el matrimonio? Y usted me dirá, pastor, ¿cómo? A un creyente se le tiene que preguntar eso. Pues déjeme le digo algo, el 60% de creyentes en sus celebraciones incluyen licor. Y a mí, para mí como pastor, es frustrante de que yo tenga que convencer a un creyente porque en su boda o en su celebración no debería permitir licor. Pero normalmente lo que me dicen a mí es que va a venir mi jefe, es que viene mi familia de México, de Colombia, de Venezuela, y todos beben. Yo le digo, ¿y a ti qué te importa que todos beban? Es tu celebración. Y en eso deberías de dar testimonio. Y escúcheme, ¿por qué me desahogué con esto hablándole de casa de cristal? Me fui por otro lado, hermanos, perdón. El asunto de esto es que el principio de casa de cristal es que para mí lo que está ocurriendo con el matrimonio y este principio de la casa de cristal es lo frágil que se ha vuelto en este tiempo el matrimonio, la familia. Se ha vuelto demasiado frágil y que todo tiende a romper y a quebrar el matrimonio. Uno puede ver de que los matrimonios jóvenes no están dispuestos a dar una pelea. No están dispuestos, como decían nuestros padres y nuestros abuelos, a dar la pelea para que las cosas funcionen. Y por eso es fácil en este tiempo ver cómo tiran de fácil la toalla. Escúchame algo, unos datos estadísticos respecto a eso. Un estudio reciente, unos 2-3 años atrás, antes de la pandemia, dice que un 52% de los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio, más de la mitad, afectando casi a 1.5 millones de niños al año. En eso se ha convertido la familia en este tiempo. Una encuesta que se hizo en México entre el año 2000, 2015 y después revisé las cifras y continúan las cifras en aumento. Dicen que el divorcio aumentó un 136%, México, Centroamérica y algunos países de Latinoamérica.
y los matrimonios se redujeron a un 21.4%. Los datos todavía en este tiempo se mantienen. Los matrimonios se han reducido y los divorcios se han aumentado. ¿Cuál es el porcentaje de divorcio en el mundo? Dice que hacia la parte de Europa, España, Bélgica y otros países está entre el 60 y el 70%. En Estados Unidos no es la excepción, hay una probabilidad del 73%. Y en otros países como Rusia y un poco más lejos la probabilidad es casi del 50%. ¿Cuáles son las mayores causas de divorcio y que destruyen las familias en este tiempo? Infidelidad número 1. Anteriormente era un 90% el hombre, un 10% la mujer. Hoy en día 50-50, lamentablemente. Violencia familiar, lo mismo. Antes era un 95% la violencia familiar que venía del hombre hacia la mujer. Hoy en día casi 60-40. Hermanas, ustedes se volvieron violentas y pegan duro. Pegan bien duro. Anteriormente eran ahí todas calladitas, ahora no, sacan su manotazo. También la ausencia de felicidad se convirtió en un motivo de divorcio en este tiempo. Por eso los jóvenes vienen, llevan 5 o 6 años de casado y dicen, ay, ahora no somos felices, separémonos. ¿Y quién te dijo a ti dentro del matrimonio que toda la vida vas a ser feliz? El matrimonio y el amor dentro del matrimonio madura y no quiere decir con que no seamos felices, pero también aprendemos a otro tipo de felicidad compartida como familia y como matrimonio. Hay cosas que aprendemos a disfrutar y a gozar, pero esta es una de las causas. También la falta de comunicación, esa sí ha sido, yo creo que desde la antigüedad, hermanos, la falta de comunicación. Y por último, en este tiempo, otra de las causas de divorcio, problemas de dinero. Impresionante escuchar por qué los matrimonios en este tiempo se están divorciando por problemas económicos. ¿Quién es el que pone más? ¿Quién es el que manda en la casa por el aspecto económico? Y eso ha hecho entonces que muchos matrimonios en este tiempo entren en ese proceso de divorcio. Estos datos son un poco desalentadores, pero se los traigo a colación porque ahí es donde necesitamos que Dios haga un milagro. Que la iglesia tome conciencia y no solamente los que ya estamos casados, si usted se casó, si de pronto no tuvo el mejor matrimonio, si hoy en día continúa casado, que tomemos una conciencia, hermanos, primeramente en nuestra vida, pero también para ayudar a esta generación. Para orar por lo que el enemigo está haciendo en medio de las familias en este tiempo, para no hacerle fácil al enemigo que siga destruyendo una institución maravillosa como la que Dios nos ha entregado y formado, que se llama matrimonio y por ende la familia. Necesitamos tomar, hermanos, una conciencia como iglesia. Necesitamos volver a la esencia, volver a recapitular cuál era el propósito de Dios al permitir que dos personas se juntaran. Pero hoy ese es mi propósito, que usted y yo podamos tomar no solamente conciencia, sino a pesar de todas estas cifras desalentadoras, tal vez un propósito en nuestra vida de poder orar, de unirnos, de pedirle al Señor que haga algo. Claro, primeramente en nosotros y en nuestro entorno, pero también en aquellos que nos rodean. ¿Para qué? Para que el matrimonio deje de ser tan frágil. En nosotros que conocemos la palabra, esto no debería ser tan frágil. Debería ser una fortaleza. Debería ser algo bonito, algo bueno. Por eso hoy en día, aún dentro de la misma iglesia, cuando uno habla de este tema con los muchachos, con los jóvenes, muchos de ellos no solamente están frustrados, no quieren formar una familia, no se quieren casar. Y uno pensaría, ¿en qué hemos fallado? Claro, yo le tengo la respuesta en lo que hemos fallado. Pero de lo que trata hoy es animarle a que ore por la familia en este tiempo. No permitamos que el enemigo siga destruyendo lo más maravilloso que Dios a nosotros nos ha entregado y nos ha permitido. Mire, vamos a la esencia. Génesis capítulo 2, verso 21. Y quiero enseñarle 3 cosas importantes que aquí el Señor nos da.
que hacen parte de la familia y lo que el enemigo ha querido destruir. Génesis capítulo 2, verso 21 en adelante, si me acompaña. Y comienza en el verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Unido a esto y versos un poco más adelante, el Señor les da un propósito a ellos. ¿Y qué es lo que el enemigo ha querido hacer en este tiempo? Y escúcheme, posiblemente este es el momento donde Dios marca la historia para nosotros respecto al matrimonio. Indirectamente estamos viendo lo que es una unidad de dos personas, es una unidad perfecta. Cuando encontramos de que Dios saca un pedazo del cuerpo de Adán, y después Adán se encuentra de que de ese pedazo de su cuerpo ha surgido una mujer. Esto a nosotros nos da a entender que hay una que se vuelve al estado original de la creación, donde ya no estará sin una parte que le acaban de quitar, sino que esa parte regresa a él. Y lo que vemos a través de esta relación es una unidad perfecta. Por eso el hombre y la mujer son una unidad perfecta. Y mire, lo que ha querido el enemigo, y ahorita se lo digo, es quitar esa unidad perfecta en nuestras vidas. Por eso hablamos de la media naranja, la media toronja, el medio limón, lo que usted se quiera conseguir. Y a veces algunos dicen, no se llama media naranja. No, el propósito y el principio es que vuelven dos partes, se unen perfectamente y entonces son una sola carne. Eso es el matrimonio y la familia. Lo que el Dios deseaba con la familia y especialmente con el matrimonio es que hubiese una unidad perfecta, que se volviese al estado original de la creación. El hombre encuentra su costilla que había entregado para la creación de la mujer, y lo que vemos representativamente es que el ser humano vuelve a estar pleno, vuelve a estar como Dios lo había creado. Eso es el matrimonio. Y eso es lo que el enemigo ha querido desvirtuar en este tiempo. También lo que vemos respecto a esto y lo que más adelante el Señor les ordena es que el Señor les da una orden de procrearse y multiplicarse. ¿Y qué es lo que estamos encontrando hoy en día? Que es una de las cosas que el enemigo definitivamente no ha deseado en este tiempo. También el Señor les da una tarea y es administrar la tierra, trabajo, abundancia y felicidad. Cuando administramos la tierra conforme a lo que Dios desea, hay trabajo, abundancia y felicidad. Pero si usted descubre hoy en día esto en la familia de este tiempo, se ha desvirtuado totalmente. Mire, lo que yo he entendido y se lo quiero compartir anteriormente, el enemigo se levantó para colocar pleito y contienda en el matrimonio. Y así estaba tratando de dividir el matrimonio, las familias, todo lo demás. ¿Sabía usted? Este es uno de los problemas de la iglesia y yo lo hablo constantemente cuando puedo y tengo la oportunidad con pastores. ¿Sabía usted que Satanás continuamente se actualiza en la forma que lanza sus ataques contra la iglesia? El problema de la iglesia es que no se ha querido actualizar respecto a lo mismo. Y entonces anteriormente Satanás venía y quería traer pleito, contienda, división. Hoy no. Si usted ve todos los datos que le he dado, Satanás ha querido hacer dos cosas en este tiempo con la familia. Número uno es no permitir que se llegue al matrimonio. Significa que ahorita no es pleito y contienda en el matrimonio. No, Satanás se fue más atrás y ahora ni siquiera está permitiendo que lleguen al matrimonio.
Por eso el concepto y el pensamiento de esta generación respecto al matrimonio. Si usted descubre la vida de nuestros padres y nuestros abuelos, dos cosas: una familia con hijos y un trabajo donde trabajaran toda la vida. Por eso yo me acuerdo, mi papá trabajó en una empresa muchos años y teníamos vasos de esa empresa, regalos de esa empresa, camisas de esa empresa, gorras de esa empresa. Toda la vida trabajó en esa empresa. Hoy en día no. El concepto del matrimonio que el enemigo ha querido meter es que ni siquiera llegan al pleito de una familia, ni siquiera les permite llegar allá. Lo que está haciendo es destruyendo el plan de familia antes de. Y por eso, si usted hoy en día habla con muchas personas, entre ellos jóvenes adultos, menos de 35, 36 años, una gran mayoría de ellos le va a decir: yo no me quiero casar, no me interesa. Y si habla con los jóvenes de 20 hacia abajo, peor. ¿Por qué? Porque el plan del enemigo ya no era dividir la familia con pleito y contienda en el matrimonio, no, es evitar que siquiera lleguen al matrimonio. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Por eso yo estoy clamando a ustedes para que oremos por eso. Para que los muchachos dentro de la iglesia, hablando de Comunidad de Gracia y cualquier iglesia, ellos puedan percibir de manera correcta este principio original que Dios nos permite, que es casarnos y formar una familia. Pero no como el enemigo lo ha querido mostrar en este tiempo, que es para sufrir, para no tener dinero, para aguantarse a esos muchachitos chillando todo el día. No podemos viajar, no podemos salir, no podemos disfrutar, nos vamos a amargar la vida. Entonces, mejor no nos casemos. Y cómo el enemigo ha puesto en perspectiva el matrimonio en este tiempo, como una gran carga, como un gran problema y como algo que nos va a hacer infelices. Y la pregunta, hermanos, es: ¿eso es el matrimonio? Bueno, usted no me responda, porque no sé para usted qué ha sido, pero no debería de ser. Originalmente no debería de ser. Entonces mi carga es: oremos, porque esto no está bien. Necesitamos levantarnos como iglesia, y si tenemos injerencia, si tenemos tal vez la posibilidad de influenciar a alguien, influenciarlos. Pero escúchame, ¿dónde está la tarea? No con nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo. Porque sabe que todo lo que se está viviendo no es gratis. Dios usó matrimonios en el pasado para que esta generación totalmente desvirtuara lo que es el matrimonio y la familia. Pero lo primero que el enemigo está haciendo es no permitir que se llegue al matrimonio. Y lo segundo es volver los poquitos que se casan estériles. Estériles. ¿Por qué se lo digo? Porque dentro de las encuestas, los matrimonios jóvenes, más del 70% no desean tener hijos, porque los ven como una carga, porque no pueden viajar, porque no pueden pasear, porque se les va a llevar el dinero, porque ellos lo hicieron así con sus papás y no quiere que a ellos les hagan lo mismo, que sean ese, ¿cómo se dice? Donde uno echa moneda, esa alcancía sin fondo. Eso es lo que dicen los muchachos que los hijos son hoy. Y entonces, ¿cómo está haciendo el enemigo esto? No solamente dentro de los matrimonios jóvenes, sino que aquí vamos a un punto más candente todavía, que ni pastores ni desde el púlpito lo quieren hablar. Están robando y están volviendo estériles los matrimonios, permitiendo que se formen matrimonios donde no puede haber vida. Y entonces nos están obligando a pensar que eso es bueno. Y nos están adoctrinando a nosotros a través de todos los medios, y nos están adoctrinando a nuestros hijos desde la escuela, diciendo que eso es bueno. Pero ¿qué está trayendo dentro del matrimonio de estas parejas?
Esterilidad. Eso es lo que el enemigo quiere hacer, que haya esterilidad en medio de las familias y sea nula la procreación. Mis amados hermanos, y aquí es donde yo veo que a la iglesia le ha costado un poco tener discernimiento espiritual con eso. ¿A cuántos de ustedes les gusta la farándula? Ah, bueno. No, Gustavo, gracias a Dios sos honesto. Hoy se divorció una de las parejas más famosas del mundo entero, Ricky Martin. Y nos metieron el dedo a la boca que eso era un matrimonio perfecto y era amor puro y para toda la vida. Y se están divorciando. Entonces, mis amados hermanos, a veces usted y yo hacemos parte de todo lo que el mundo está haciendo y hemos llevado esa tendencia a creer que lo que nos están diciendo es bueno por no colocarlo en una perspectiva espiritual. Hace una semana, ustedes saben que tuvimos la semana pasada, la semana o el mes del orgullo gay en el mundo entero. Y uno de los alcaldes cercanos a nuestra ciudad en Medellín se le ocurrió postear en su Facebook o en una de sus redes, uno de los alcaldes de una ciudad importante cerca a donde nosotros vivimos, un coso que hasta yo lo guardé y le iba a poner y se me olvidó, donde dice: yo estoy de acuerdo en el matrimonio heterosexual. Eso es lo que posteó. Se le vino todo el país encima solo porque puso eso. O sea, ¿dónde entonces está el respeto con lo que creemos? Nos obligan a que respetemos pensamientos y adoctrinamientos diferentes, pero entonces yo como pastor, y yo le aseguro que esto alguien lo podría venir, cortarme el pedacito y acusarme de lo que le dé la gana, simplemente porque digo que yo no estoy de acuerdo. Que lo que el enemigo ha hecho para las familias en este tiempo a través de eso es traer esterilidad. Y por obvias razones. Ni soy doctor, ni sé de ciencia, pero en mi ingenuidad y en mi tontera mental, yo le podría definir de que dos parejas del mismo sexo no pueden procrear. Es lo lógico. Y entonces lo que el enemigo nos quiere hacer pensar en este tiempo para la formación y la nueva reestructuración de la familia, parte es en eso. La pregunta es: ¿cuál es tu posición? Porque ahí es donde venimos a los matrimonios o a las familias o casas de cristal. Y no solamente tu posición. Yo no te estoy enviando a pelear y a defender algo y a estar allá con la gente, tal vez disputando cualquier pensamiento religioso, lo que sea. No, no se trata de eso. Es con nuestro estilo de vida, es con lo que usted y yo somos, es con nuestro granito de arena que es nuestra casa, nuestra familia. Y mis amados hermanos, lo que usted y yo necesitamos es seguir peleando y cubriendo el plan original de Dios con la familia, con el matrimonio, con lo que eso significa. Es motivar a los jóvenes de este tiempo y orar por ellos, de que el formar una familia y el poder hacer un pacto matrimonial es de mucha bendición. Es algo necesario, es algo bueno. Que tener hijos, si usted es papá, me va a dar la razón, es la experiencia más hermosa que usted y yo podamos tener. Pero ahí es donde nosotros necesitamos orar, pedirle al Señor que nos ayude a preservar algo tan maravilloso que Él nos ha entregado, y también que haga parte de lo que esta generación necesita hacer. Mis amados hermanos, si usted encuentra en la Biblia, nos muestra tal vez una familia milagro, y es lo que hoy en día está ocurriendo, pero puede ocurrir. Una familia milagro, y le hablo de la familia de José. La familia de José y la historia de José, que está desde Génesis 37 en adelante. Lea conmigo Génesis 41 y le voy a decir por qué la familia de José es un milagro. Génesis capítulo 41 verso 50. Y dice lo siguiente: Génesis 41 verso 50. Y nacieron
a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Verso 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Todo el texto de la historia de José, usted va a ver que para José, en su situación y en su circunstancia, le era imposible llegar a tener una familia. Era imposible. Todo lo que usted encuentra en la vida de José y cómo se desarrolla, en el caso de haber sido vendido por sus hermanos, haber sido vendido como un esclavo, estar en la casa de un hombre, luego en la cárcel, y todo este proceso, humanamente usted se dará cuenta que para José es imposible llegar a tener una familia. Cuando usted y yo vemos esta perspectiva en nuestra propia vida, podríamos pensar lo mismo, o en el pasado o ahora, lo que está ocurriendo. Para muchos de nosotros y para muchas personas que están cerca de nosotros, tal vez el tener una familia sea muy difícil en este tiempo. Tal vez por la historia que traemos cargando sobre los hombros, tal vez por todos los problemas que tuvimos en nuestra casa paterna y materna, tal vez por todas las dificultades que vivimos. Y entonces cuando vemos la perspectiva de familia, uno pensaría: para mí es imposible una familia. Eso me pasaba a mí. Con todo lo que ocurrió en mi propia vida, llegué a un punto de mi vida antes de conocer del Señor que yo dije: no quiero familia y no creo en la familia. La familia para mí era algo imposible porque no quería repetir el ciclo y los mismos problemas de mi familia. Entonces para mí el tener una familia en ese tiempo era un lujo que yo no me quería dar. Y tal vez para usted sea lo mismo. A José le ocurre, y la historia de José posiblemente hace referencia a muchos de nosotros que podemos decir: es imposible tener una familia, punto. Pero si usted ve lo que está ocurriendo, José llega milagrosamente no solamente a una cárcel o a una casa a servir, sino que llega milagrosamente delante del faraón. Luego José milagrosamente hace parte de la familia de un hombre importante, uno de los sacerdotes, porque toma a su hija como esposa. Y después, algo más maravilloso, el esclavo termina teniendo esposa y termina teniendo hijos, que era totalmente imposible, pero Dios lo permitió. Y yo creo que para este tiempo, mis amados hermanos, es lo que nosotros debemos orar para las familias en este tiempo. Si es nuestra propia familia o si es la familia de alguien que nos rodea, orar por personas que aún no conocemos. ¿Por qué se lo digo? Porque dos cosas importantes ocurrieron en la vida de José formando una familia, y que hoy debe ocurrir en muchas familias, si es en nuestra propia familia o en una familia cercana. Dos cosas importantes. La primera, en el verso 51 dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dentro de los sucesos en la vida de José es que sus hermanos llegaron a pedir comida. Pero ¿sabe qué ocurre? Que cuando sus hermanos llegan a pedir comida y José ya estaba en un lugar de preeminencia, que era el que administraba los alimentos para todo aquel mundo conocido por la hambruna que había, lo que está ocurriendo es que José, cuando ve a sus hermanos, se enoja, llora y todo lo demás. Pero tiempo atrás, a través de lo que ocurrió con su hijo, él ya había perdonado a sus hermanos. Significa que el pasado de José no fue una carga para establecer su
presente y su futuro respecto a sus hermanos y a su casa. Claro, si usted estudia todo el texto, usted ve que cuando José vio a sus hermanos se enojó, tuvo una pelea en su corazón y en su mente, pero lo que nos está diciendo es que a través del primer hijo, y recuerde, en el contexto del Antiguo Testamento, los hijos y el nombre que se les daba tenían y representaban algo que era muy importante. Y para José, su primer hijo representaba perdonar y olvidar lo que había ocurrido en la casa de su padre. Significa que para José estructurar una familia nueva y venir y estructurar un futuro diferente, lo primero que necesitaba era separarse, olvidar, apartarse y cortar los problemas de su familia. Y eso es lo que ocurre hoy en día con muchos que no quieren formar una familia. ¿Por qué? Porque cuando quieren formar una familia, un matrimonio, están arrastrando todo el lastre y un gran peso de todo lo que ocurrió con sus familias. Y a eso nosotros le llamamos cortar maldiciones generacionales. Es que si sus padres se divorciaron, usted no lo tiene que hacer. Si su padre fue golpeador, usted no lo tiene que hacer. Si su padre fue mal administrador, usted no lo tiene que hacer. Si su padre falló porque tal vez hizo cosas incorrectas, usted no lo tiene que hacer. Y lo que eso a nosotros nos recomienda es, si hay alguien que desea formar un nuevo hogar y un nuevo futuro de su vida, lo primero que necesita es cortar totalmente su pasado familiar. ¿Por qué hoy las familias no funcionan? Porque hay una tendencia, y esto le llamamos los psicólogos círculos viciosos, nosotros cadenas generacionales, porque queremos formar familias basados en la experiencia que hemos tenido negativa de nuestra propia familia. ¿Y sabe qué ocurre? Ahí sí, como decía aquel sabio de la televisión mexicana, sin querer queriendo, terminamos haciendo exactamente lo mismo. Y eso es lo que ocurre y está ocurriendo dentro y fuera de la iglesia. Pero lo que José a nosotros nos da a entender con el ejemplo de su hijo es que antes de que sus hermanos llegaran por la hambruna que estaba ocurriendo, dice que él ya había perdonado y cortado todo lo generacional que él traía sobre su propia vida. Él ya había olvidado y perdonado lo que sus hermanos le habían hecho. Su corazón ya estaba en paz. Él ya había cortado la cadena generacional. Y cuando eso ocurrió, esto le da la capacidad a José, ¿sabe de qué? De formar entonces una nueva historia en su vida y de formar un hogar totalmente diferente. Mis amados hermanos, usted y yo no podemos formar un hogar en nuestra vida si no cortamos las maldiciones que hemos traído sobre nuestra vida. No podemos. Y yo le hablo hoy a usted como papá. Por eso le estoy colocando, papá y mamá, esta carga sobre sus hombros. Dios todavía nos da una gran oportunidad a nosotros como padres. No es decidir por nuestros hijos cuando se casan, cómo se casan. Al fin lo van a tener que hacer. Pero es sí cortar en nuestra vida las maldiciones generacionales para que nuestros hijos no estén atados a lo que algún día nosotros estuvimos atados. Usted le haría un gran favor a sus hijos y a sus generaciones si hoy entiende este mensaje. Y tal vez usted ya tomó decisiones que no se pueden retroceder. Tal vez usted ya hizo lo que tuvo que hacer. Tal vez le fue bien o le fue mal, no sé. Pero ahí es donde el Señor, a través de su misericordia y su preciosa sangre, cumple también un propósito en nuestra vida, aún si nos hemos equivocado. Porque eso no se trata de robarle a usted la esperanza, hermano y hermana. No se trata de condenarle ni de cargarle con algo que usted no debe llevar. Estas cargas las tomó Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero sí se trata de que usted y yo podamos accionarnos.
de que usted y yo, así nos haya ido mal en relaciones anteriores, sigamos creyendo que el matrimonio y la familia sí es un plan de Dios. Yo me acuerdo hace muchos años, tal vez 8 años, en este lugar conocí a alguien y esta persona me trataba de convencer por todos los medios por qué el matrimonio era malo. Por todos los medios. Se enojaba conmigo cada vez que le hablaba a esta persona del matrimonio. Y después me di cuenta de toda su historia, de toda su carga. Y me di cuenta que, pues por eso tenía el pensamiento respecto al matrimonio. ¿Quién se va a querer casar con ese tipo de historial? Pero ahí es donde usted y yo tenemos dos caminos. O nos amargamos, nos frustramos y toda la vida vivimos así. Y si tuvimos la oportunidad de casarnos, estamos casados de amargar a los que nos rodeen. O escogemos el otro camino, la misericordia, la sangre de Cristo, que nos perdona, que nos redime, que nos da una oportunidad. Cortamos toda maldición generacional y tratamos de formar un mejor futuro sobre nuestros hombros para las personas que nos rodean, nuestra familia, o si hay hijos, o si hay personas cercanas. Pero les enseñamos lo que la Biblia dice, no nuestra mala experiencia respecto al matrimonio o la familia. Porque el hecho de que tú y yo hayamos tenido una mala experiencia no significa que la palabra se haya equivocado. Y ahí es donde usted y yo necesitamos orar esta carga que les dije al principio, por las familias en este tiempo. Por eso las familias se han vuelto de cristal, todo las rompe. Y aparte de eso, el enemigo no está contento y una acechanza continua para poder destruir lo que Dios ha juntado. Y número 2, lo primero es entonces que este hijo de José tuvo que ver con perdón y restauración. José pudo perdonar y entonces ¿qué ocurrió? Fue restaurado. Porque se corta una maldición generacional y comienza una restauración a través de su propia vida. Pero número 2, lo segundo, en el verso 52. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, esto era como se sentía José en ese momento: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y lo segundo que encontramos en José y en su estado emocional por haber nombrado a su hijo de esta manera es esperanza y restitución. El primero fue perdón y restauración, pero el segundo fue esperanza y restitución. Y lo que ocurre es que Efraín significa 2 veces fructífero, doblemente bendecido. Nuestro Efraín representa, mis amados hermanos, lo que el Señor desea hacer en nuestra vida, no nuestro pasado. Por eso el estado emocional de José cuando nombra a su hijo Efraín tiene que ver con lo que él estaba sintiendo. Y lo que él estaba sintiendo era esperanzado y estaba sintiendo restitución dentro de toda su vida. Y lo que ocurrió con esto es que José tuvo entonces la capacidad de levantarse, establecerse, consolidarse y ver un sueño cumplido en su propia vida. Una esposa, unos hijos y una familia. ¿Qué es lo que quiere Satanás en este tiempo? Que esta generación llegue a ese punto de formar familias. No solo el matrimonio, hermanos. No solo el matrimonio. La formación de familia, incluyendo hijos, un hogar, un lugar donde nos calentemos juntos. Y por eso quise este día hablarles de este tema, porque hay una carga profunda en mi corazón por lo que está ocurriendo con la familia en este tiempo. Y no va a ser la primera vez este año. Yo creo que en unos meses con mi esposa queremos tener tal vez una serie, porque lo hacemos cada año, y otra vez volver a fortalecer los principios de la familia, del hogar, de los matrimonios. Porque usted y yo necesitamos ser plataformas
sobre la cual nuestros jóvenes se levanten y puedan ir más allá de lo que usted y yo hemos podido ir. Tal vez sus canas y mis canas, que tiene que ver con nuestras experiencias pasadas buenas y malas, le ayudan a nuestros hijos a no cometer los mismos errores. Le ayudan a nuestros jóvenes a hacer algo diferente. Por eso somos tan necesarios. Por eso lo que a usted le ha ocurrido es necesario, bueno o malo es necesario. Por eso si usted se pudo casar es necesario, si no lo hizo es necesario. Porque necesitamos a través de todas nuestras experiencias y enfocadas hacia fortalecer nuevamente el matrimonio y la familia, necesitamos orar y tomar a esta generación y que ellos vuelvan a soñar con familias y matrimonios sólidos, estables, fuertes para toda la vida, como lo decimos cuando venimos al altar. Pero mis amados hermanos, esta responsabilidad no es de los de allá afuera. El volver al estado original del matrimonio y la familia es de la iglesia, es de nosotros. El volver a creer verdaderamente en eso es de nosotros. Y finalizo con esto. Para mí la familia, después de no haber creído en ella, es una gran bendición. Una gran bendición. Es un reto, porque no traemos un chip que usted se pueda cambiar de esposo nuevo, cómo ser esposo, y después cómo ser papá y papá ejemplar. No lo traemos. Ojalá lo tuviéramos, pero no lo traemos. Todo es un reto y es una experiencia diferente, pero aquí es donde vamos. Eso no significa que sea imposible. Eso no significa que no se pueda. Y especialmente nosotros que hemos, por eso el mensaje de la semana pasada de ser constructores de vida, y especialmente nosotros que tenemos una base legal, un temor a Dios, nosotros deberíamos de convertirnos en esa plataforma para que esta generación vuelva a creer en el matrimonio y en la familia. Nosotros lo deberíamos hacer. Y hoy quiero colocarle esa carga a usted. Nunca olvide orar por los matrimonios, por las familias. Pídale a Dios gracia en su propia casa o en su propio matrimonio. Pero también pídale a Dios gracia, porque tal vez hay otros matrimonios jóvenes o aún adultos que están batallando con tantas cosas, y tal vez usted tendría un consejo sabio para poderles dar. No una cantaleta, que algunos de ustedes son muy cantaletosos. Un consejo sabio. Porque ahí están ustedes a bibliazos, hermano, queriendo enderezar a la gente. Y la gente no se endereza a bibliazos. En serio. Se endereza con la dirección y la gracia de Dios sobre nuestra vida. Con colocarnos en los zapatos de esas personas. Con palabras sabias, entendidas, inteligentes, su Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos todo eso. Pero mis amados hermanos, yo les aseguro que este tema, y mientras hablaba, todos en este lugar tal vez pudimos pensar en alguien o en algo. Y yo espero que sí. Eso significa que sí es una carga real, que sí es una carga que está ocurriendo, que este no es un mensaje sacado de por allá para hablarles de algo que no pasa, no. Si hay algo real que está ocurriendo. Y yo hoy deseo orar por nuestras familias, por nuestros hogares, nuestro matrimonio, por los retos que estamos teniendo. No es fácil, hermano. Ustedes le ven la risa a Andrea, pero es molestando. Yo estoy aprovechando porque no está aquí Andrea. Después del video y me enciende a cantaleta mi esposa. No, es molestando. Pero es un reto el vivir con alguien, en formar hijos. Pero eso no significa que sea imposible. No significa que en este tiempo de tantas crisis en las familias y el matrimonio no nos podamos levantar matrimonios sólidos, estables, buenas bases, buenos principios. Sí se puede. Pero ¿sabes qué nos conlleva eso? Es ir casi contra
la corriente. ¿Estás dispuesto a ir contra la corriente? Porque aún temas candentes como el que yo ahorita tocaba, muchos allá se están revolcando porque dije algo así desde un púlpito. Pero mis amados hermanos, entonces si no lo hablamos, ¿dónde lo vamos a poder hablar? Si no vemos la realidad, ¿dónde más la vamos a poder ver? Y eso es lo que Satanás ha levantado para dañar y destruir en este tiempo: los matrimonios, la familia y el plan perfecto de Dios para ello. Así es que lleves esta carga en su corazón. No sé cuál punto de su vida está en su familia, matrimonio, casa, pero sí pídale a Dios que le ayude mucho, que le dirija, que le dé fortaleza. Pero también llévese esta carga que le coloco sobre sus hombros. Ayúdenos a orar, a interceder y a dar esa batalla por las familias y los matrimonios en este tiempo. Porque sí es necesario, es una batalla espiritual que se ha arreciado increíblemente. Pero nosotros necesitamos colocar nuestro granito de arena a esta problemática. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Que no se para, por favor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hace 8 días no, pero hoy sí. Hace 8 días los molestaba diciendo que el mensaje no era para aplaudir, pero era molestándolos, hermanos. Yo creo que sí, hay que glorificar a Dios en todo tiempo. Y este mensaje también es para glorificarlo a Él. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro en donde usted está? Y antes de adorar y de exaltar al Señor, permítame orar primeramente por usted, por su casa, por su vida, por el reto en medio del cual está, sin importar la condición, sin importar el proceso. Créame que yo respeto mucho eso. Respeto mucho el proceso en el cual nos encontramos cada uno. No lo desestimo, no lo echo de un lado, no. Creo que cada uno tenemos nuestro propio proceso. Y en ese proceso es donde Dios nos levanta, nos enseña y todo lo que Él desea hacer en nuestra vida. Significa que no sé en qué parte del proceso tú estás. Tu vida familiar, tu vida matrimonial, si te has casado, si no. Si de pronto en el pasado no te fue tan bien como te debería de haber ido, y el sueño que tenías en tu matrimonio, o si hoy lo estás disfrutando porque ya lo has logrado, ya has entendido y el Señor ha hecho una obra y la está haciendo en tu vida, en tu casa, en tus hijos. O algunos que tenemos retos todavía en nuestros hijos, en nuestro hogar, otros en la economía. Pero permítame orar por usted en esta noche, porque quiero es que se vaya de este lugar con esperanza. Tal vez el ver todos estos números podría traer una desesperanza, pensar que no se puede, pero la vida de José nos hace entender que sí se puede. El Señor hace milagros sobrenaturales. El mismo Dios que hizo milagros en José es el mismo Dios en el cual usted y yo hemos creído en este tiempo. Padre, esta noche oro por cada familia en este lugar representada, cada hogar, cada matrimonio, Señor. Señor, aquellos que tienen hijos, aquellos que no se han casado, que ya se casaron, aquellos que por algún motivo no les ha ido tan bien o no les fue bien en su pasado, aquellos que hoy lo están logrando y han luchado, perseverado en sus matrimonios, aquellos que tal vez hoy en día tienen ese pensamiento de que el matrimonio es una carga, es algo insoportable, es algo que mejor no se hace. Aquellos que todavía pueden tener un pensamiento respecto a los hijos, que se pueden convertir en un obstáculo para pasear, para pasar bien, para disfrutar. Señor, yo te pido en esta noche a favor de la familia y del matrimonio. Oro especialmente, Padre, por los que estamos en este lugar, lo que nosotros representamos, aquellos que nos ven desde casa, Señor. Padre, que tú tomes el control de nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, Señor, y que tú te glorifiques, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Que nos des más fuerza, paciencia, templanza, tenacidad. Que podamos, Señor, enfrentar los problemas, las diferencias,
las necesidades. Señor, que todos los dardos del enemigo, Señor, en contra de nuestros matrimonios o de nuestras familias, los podamos, Señor, enfrentar, les podamos quitar ese veneno con el cual vienen, y que el matrimonio y la familia, Señor, se preserven, que perseveren, Señor, que se levanten, que sean fortalecidos. Yo te lo pido, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Y tal vez alguien en este lugar ha venido con una carga profunda, o por su familia, por su matrimonio, o aún por su futuro sentimental. Yo te pido, Espíritu Santo, que en esta noche nos traigas paz, y que este tema nos dé no solamente consuelo, esperanza, sino también un propósito, Señor, para acercarnos más a ti, Señor, porque solamente en ti encontraremos un milagro que tal vez necesitemos para este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Que uno levante sus manos ahí donde está, y si adoramos un momento, el Señor traiga paz a tu corazón, que se revele ahí donde tú estás, en tu espíritu. Que el Señor se revele en esta noche, y que el Señor hoy pueda traer esperanza, pueda traer sobre este lugar ese milagro especial que necesitamos para nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús.